Fue día domingo. Yo estaba en Aysén. A mí me llaman por teléfono. Me dice, ¿sabe? Me dice que un accidente en la lancha y su hijo murió. Pero así, tal como le estoy diciendo yo, su hijo murió. Estaba con hidrolavadora, él estaba limpiando las jaulas de los salmones. Reventó el compresor de aire, quedando mi hijo atrapado abajo sin oxígeno. Cuando ya bajaron a buscarlo fue tarde. Aquí la empresa externa, la empresa mandante le da lo mismo que se muera un buzo. Estamos hablando de la salmonera. Estamos hablando de la salmonera, esa es la empresa mandante. No les interesa la vida del buzo. Ellos lo único que les interesa es que el buzo le trabaje, que le sirva. Tampoco le sirve un buzo enfermo. Se enferma un buzo que tenga un alza de presión, cualquier cosa que quede con secuelas, ese buzo no sirve para más. Era la primer buzo mujer que moría en Chile. Estaba amarrando tensores. Para la gente que no conoce qué es lo que es tensor, está la malla cuadrada pecera y hay que amarrarle unos cabos hacia unos pesos para que la malla se abra y el salmón pueda engordarse tranquilito adentro. Estaba haciendo esa pega a 27 metros. Perdieron comunicación desde la superficie con ella y la fueron a buscar a 60 metros. Estaba muerta, claro. Estaba en Osorno con mi hijo, venía en la carretera hacia Puerto Montt y me llamó mi mamá desesperada, estaba llorando y al final no le entendí mucho. Como a las 1 de la tarde aproximadamente, me dice que mi papá había fallecido, que había tenido un accidente aproximadamente como a las 10 de la mañana, que se había tratado de hacer la reanimación, pero no había sido exitosa y que lamentablemente él había fallecido. Los centros de salmoneras están obviamente en alta mar y se sostienen gracias a pesos de cementos que están unos colgados y otros pesos más grandes en el fondo del mar, que es lo que sostiene los pasillos, las jaulas y todo el sistema de las pisciculturas. Entonces lo que él estaba haciendo era cambiar estos pesos que van en una cuerda hacia abajo, que son más o menos como de 250 kilos cada uno. Por la causa de muerte que está en el registro civil, asfixia por sumersión, pues eso quiere decir que él se ahogó, digamos, haciendo lo que estaba haciendo. Lo que no se sabe es por qué él se ahogó. En la investigación hay algunos datos que, por ejemplo, que su manguera estaba cortada. ¿Manguera de qué? Su manguera que suministraba aire. También su profundímetro, que es un reloj que usan ellos que mide la subida y las bajadas que ellos hacen, indicó que él llegó hasta los 80 metros. ¿80 metros? Sí, 80 metros de profundidad, siendo que él trabajaba en 20 metros. Algo lo arrastró a los 78 metros que dice que marcó el profundímetro, que gracias a Dios algo digital que no se puede borrar. Como él se quedó sin aire, no pudo salir a la superficie y es la causa, digamos, de muerte en sí, que es la asfixia por sumersión, que es el ahogamiento. En la industria del salmón es el buceo más riesgoso del mundo. Se estima que en las costas de Chile trabajan alrededor de 16.000 buzos, 7.000 de ellos que operan específicamente en las empresas salmoneras. ¿Bajo qué condiciones se ha planteado la necesidad de regular las medidas de seguridad por la alta tasa de accidentabilidad y sobre todo de mortalidad de quienes operan en las profundidades del mar? ¿Qué tiene que decir el Estado y sobre todo las propias empresas salmoneras? Lo vemos en el siguiente reportaje. ¿Cuántas
perros se han muerto en Santiago, por decir, y toda la gente sale con sus celulares a protestar y se creó la ley Cholito. ¿Cuántos buzos han muerto? El año pasado creo que fueron 18, el año pasado 20, el año antepasado, o sea, es atroz. ¿Cuántos niños huérfanos quedaron ahí? Probablemente la violación más grave que existe asociado al tema salmonero en términos laborales está ligada con la alta tasa de mortalidad y de accidentabilidad laboral que existe en la industria, principalmente asociado a enfermedades laborales y fallecimientos de buzos. Son millones de dólares que la industria salmonera mueve al año en Chile. Después de Noruega, nuestro país es el segundo mayor productor de salmón en el mundo, un mercado que ya ha arrastrado reiteradas críticas por temas ambientales, pero que esconde también un gravísimo problema de seguridad laboral, desconocido hasta ahora. Para evitar este tipo de accidentes, la verdad es que pareciera existir una mala práctica estandarizada en orden a, por ejemplo, permitir que buzos operen sobre una profundidad mayor a la que se encuentran autorizados. Hace solo unas semanas, la buzo Catherine Pérez Moraga, de 30 años, perdía la vida realizando faenas en dependencias de la salmonera Nova Austral. Se trata de la última trabajadora del rubro que murió cumpliendo su labor en el fondo del mar. Hoy existe una investigación en curso, pero la familia, en entrevista con el diario La Prensa Austral, denunciaba que el equipo que la mujer tenía para operar no era el adecuado. Es posible ver, y así lo han dicho sus familiares, que ella tenía equipamiento solamente para bucear a una profundidad de 20 metros. Sin embargo, el accidente se produjo a 27 metros. Y es más, ella tuvo que ser rescatada a los 60 metros por una persona que tampoco tenía, la certificación para bajar esa profundidad, poniendo también en riesgo su vida en la misma labor de rescate. Lo ideal que el buzo autónomo es el comercial que trabaja con botella, debe bucear en pareja. Es que eso debería ser para todos. Es que si tú aplicas que trabajen de dos en pareja, le vas a encarecer el costo a la industria. Entonces la industria no quiere pagar por la seguridad de los buzos y ese es el problema. Hace 8 meses fue el buzo Edgar Mancilla quien pereció igualmente haciendo trabajos para Salmonera Camanchaca. La familia también denuncia una serie de irregularidades que detonaron en su muerte, desde el compresor de aire hasta otros elementos básicos que simplemente dicen no funcionaron. Yo no entiendo si en este caso aquí, por ejemplo, falló el compresor y si el día antes estaba fallando, ¿por qué siguieron trabajando con ese compresor malo? ¿Por qué dejaron que mi hijo se muera prácticamente? Según este informe de la Policía de Investigaciones en manos de la familia y que nos facilitaron para este reportaje, se da cuenta en sus conclusiones que la víctima descendió sin parte del equipo de emergencia necesario como una botella de aire adicional, mientras que el buzo de emergencia no estaba preparado para descender al mar al momento del estruendo del compresor. Ahora yo no entiendo el supervisor qué hacía, que no bajó él. Porque se supone que cuando un buzo se tira hay un supervisor que está preparado para lo que pase. Y aquí en este caso no fue el supervisor el que sacó a mi hijo. ¿Por qué murió Edgar Mancilla y por qué murió también Catherine Pérez? Ambos buzos trabajaban para empresas externas, pero que cumplían obligaciones para estas salmoneras. En el caso de Catherine, la empresa Nova Austral, mediante un comunicado, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de la trabajadora, agregando que al momento del suceso suspendieron todas las faenas en el centro de cultivo y se entregaron todas las facilidades y antecedentes a las autoridades correspondientes para ayudar a identificar las causas del accidente. Mientras que Salmonera Camanchaca, a quienes pedimos entrevista, se remitieron a enviar esta declaración. En nuestro caso, y a pesar de haber tenido solo un lamentable accidente fatal en casi 40 años de actividad y de haberse demostrado en él que nuestra empresa cumplió con todas las exigencias reglamentarias, el trágico fallecimiento del señor Mancilla nos mueve a redoblar los esfuerzos para lograr un buceo plenamente seguro para nuestros colaboradores. En octubre del año 2021, un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, encargado por el Instituto Danés de Derechos Humanos, reveló cifras escandalosas respecto a la situación de los buzos que trabajan en las empresas salmoneras.
Según esta investigación, entre el año 2000 y el 2012 murieron en Chile 43 buzos profesionales en actividades referidas no solo a la industria salmonera, sino que en general. La edad promedio de los fallecidos era de 43,9 años. Sin embargo, agrega el estudio, sumando estadísticas de la Dirección General de Territorio Marítimo, Directemar, entre el 2004 y 2017 ocurrieron 164 accidentes de buceo en la industria salmonera, costando la vida, escuche bien, a 32 personas. También es muy llamativo en el informe la comparación que realizan los investigadores con otros países donde también hay industria salmonera, como el caso noruego. Y lo compara con Noruega, que es otro país que tiene industria salmonera, y eso significa que para ellos hubo solamente una muerte en ese periodo. 1 versus 32 entre 2008 y 2017. Así se muestra en este gráfico comparativo expuesto en el informe. ¿Por qué, de acuerdo a estos datos, en Chile se mueren los buzos que trabajan en empresas salmoneras y por qué en Noruega, cuya producción es mayor, no? Cualquier pérdida humana con ocasión del lugar de trabajo o de su desempeño para nosotros es alarmante. Nunca las fiscalizaciones son suficientes, eso es una realidad. Sin embargo, nosotros nos hemos planteado un trabajo más profundo respecto de las situaciones en la salmonera y sobre todo en los buzos, lo que ha implicado que hemos hecho algunas fiscalizaciones que son más bien investigativas. Detuvimos todo lo que eran las jornadas excepcionales para los buzos. El accidente en general se investiga para determinar la causa, pero nosotros hicimos un trabajo intersectorial con salud y con trabajo, donde analizamos la causa real, la causa basal del accidente. Y ahí nos dimos cuenta que hay un factor muy importante que es el de la salud preexistente del buzo. Ese se chequea por un certificado médico de manera anual, pero además hay un tema que nosotros lo abordamos con salud y con trabajo para que el buzo se aborde la enfermedad preexistente, la que en ocasiones es la que genera finalmente el accidente. Fiscalización, enfermedades preexistentes, autocuidado de los buzos o sencillamente precariedad laboral. Un problema que parece multisectorial, pero que redunda en un común denominador, la vida de quienes bajo el agua realizan trabajos para las empresas salmoneras. No existe la intención de la industria de tener buzos contratados siempre. No existe un costo en capacitación. A los buzos no se les capacita. Por ejemplo, hemos tenido denuncias al sindicato de buzos que han pedido, por ejemplo, que le cambien la botella de emergencia, que le carguen la botella de emergencia. Pero hay que hacer la pega. O sea, tenemos que hacer el cambio de malla ahora, pero no está la botella de emergencia. Entonces dicen, hagamos la pega porque si no, te sacan al team completo. Buzos capacitados para estar como máximo a 20 metros de profundidad, denuncian desde el sindicato, los hacen bajar aún más sin tener las capacidades para aquello. Ahí es donde a veces ocurren los accidentes. El buzo que es trabajador, lo primero que va a hacer es velar por su trabajo, por su sustento, por lo tanto va a sentir lo que le dice su jefe y va a bajar a 20, 30 metros, algo que no está preparado, no está capacitado tampoco. Yo he visto muchos casos en que tenemos buzos que han pasado los 20, 30, 40 metros mandados, en la cual han tenido accidentes laborales y además han sido sancionados. Tu papá murió a los 80 metros aproximadamente, se ahogó, digamos. ¿Crees tú que se trata de un accidente que se pudo haber evitado? Sí, nosotros creemos que se le pudo haber caído algo. Desde que ellos salieron del puerto hasta que llegaron a hacer la función pasaron también muchas cosas. Por ejemplo, el barco donde ellos iban sufrió un accidente, un percance y ellos se cambiaron de barco. Esa barcaza no estaba adaptada para hacer la pega que ellos iban a hacer. La manguera tenía 3 cortes en distintas partes, que fue lo que investigó la PDI, pero no pudo llegar a un resultado si es que fue hecho por su cuchillo, si alguien lo cortó. Obviamente eso está en materia de investigación. Él, su cuchillo, que lo cuidaba mucho porque él siempre decía que era el que le salvaba la vida si pasaba algo abajo, él cuando lo sacaron lo tenían fundado. Entonces él no pudo haber cortado la manguera, pero sí el accidente se pudo haber evitado y en este caso estamos claros que no fue culpa de mi papá. En todos los teams de buceo debiera existir 3 buzos, un supervisor,
un asistente y un buzo de emergencia, ¿ya? En este caso no había buzo de emergencia, el supervisor no estaba donde correspondía, entonces falló todo el protocolo que debiera existir. En el caso de la muerte de Cristian Díaz, buzo que también trabajaba para una empresa externa, la familia tomó acciones legales contra esta última, pero principalmente también contra la empresa mandante, salmonera Blumar, a quienes solicitamos entrevistas. Sin embargo, respondieron con esta declaración. Lamentamos profundamente el fallecimiento de don Cristian Díaz en el año 2021 y como empresa hemos aportado todos los antecedentes para la investigación en curso. El buceo seguro es una prioridad para nosotros y seguiremos esforzándonos en mejorar el estándar de buceo. Estábamos trabajando en un centro de cultivo haciendo traslado de pesos muertos. Realizando esa maniobra tuve un accidente con un enredo de un cable, de un cabo. Quedé atrapado de ambas piernas. Debido a eso tuve la mala suerte de la fractura que tuve de las dos piernas. Debido al accidente me sacaron el tobillo y me quedaron 2 centímetros y menos más corta la pierna. Y uso una plantilla de 2 centímetros y medio, que es para igualar el pie, para poder caminar mejor. ¿El trabajo que usted estaba realizando en esta empresa salmonera era evitable? ¿Si hubiesen existido medidas de seguridad? Claro, claro que sí. ¿Qué falló acá? El barco no tenía marca de peligro, de señalizaciones donde tú puedas transitar, no tenía nada de eso. ¿Y usted en uno de esos lugares fue que se accidentó? Exactamente. Historias como las de Erwin se repiten en varios otros buzos más. Como él, son cientos de trabajadores que al menos pueden contar su historia. Ya no podrá volver a bucear ni a trabajar. La sensación de abandono también forma parte de su tratamiento. Vivo de la pensión, una pequeña pensión, y nada, ahí inventando cosas, sobreviviendo por ahora, y el apoyo de la familia que siempre está presente cuando pasan cosas así. ¿Qué tiene que decir la industria en general respecto a esta gran problemática? Pedimos entrevista a los 3 principales gremios que agrupan a distintas empresas salmoneras en Chile. El Consejo del Salmón, mediante este comunicado, explicó que han reforzado una serie de medidas para resguardar a los trabajadores frente a actividades riesgosas, como el caso de las labores de buceo. Además, agregaron que como gremio implementaron en el 2021 un protocolo interno para evitar accidentes que, aseguran, elevó el estándar de las operaciones de buceo en las empresas asociadas. Salmón Chile, por su parte, envió esta declaración. Hemos comprometido una serie de medidas como la creación de una escuela de buceo donde ya hemos capacitado y formado a más de 300 buzos acuícolas y hemos trabajado en un estándar de buceo para poder estandarizar diversas medidas tanto a nivel como empresa mandante como empresas contratistas. El otro gremio, la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, no contestó nuestra solicitud. Junto a Directemar los acompañamos en terreno a realizar fiscalizaciones. Varias horas mar adentro para encontrar los centros de cultivos y buzos trabajando. Todo en orden en esta pasada, pero que asegura los propios trabajadores con los que hablamos no es lo normal. Algunos piden que exista una ley especial del buzo que entregue una regulación más estricta, además de un compromiso real de la industria para que se involucre en el tema, junto con más recursos para fiscalizar. Un todo que parece obvio ante la cruda realidad de estos trabajadores del mar que año tras año arriesgan la vida en faenas salmoneras.